Hola, bienvenidos a mi canal, soy Forofo Sevillano. En el vídeo anterior contamos sobre las hermandades desaparecidas y leyendas de Sevilla. Si no lo has visto, te dejo el link en la descripción. En el vídeo de hoy vamos a hablar cómo eran las hermandades antiguamente, ya que no tiene nada que ver lo que conocemos con lo que fue en siglos pasados. Sin perder más tiempo, comencemos. Las hermandades y cofradías conforman uno de los pilares esenciales de la sociedad sevillana. Dentro de las hermandades y cofradías podemos distinguir 4 tipos según el tipo de culto que realizaban: sacramentales, de ánimas benditas, de gloria o de luz, y de penitencia o de sangre. En este vídeo vamos a hablar de las hermandades de penitencia. Sevilla es una ciudad en la que desde muy antiguo el valor estético de sus fiestas religiosas fue cantado por propios y extraños. La fama de la pasión, según Sevilla, corría ya por el extranjero en el siglo XVI. Gran parte de las cofradías actuales se crearon en este siglo, siendo una exuberante muestra de la religiosidad popular de la época. No podemos sino dar algunas pinceladas que nos acerquen al sentir de la gente. En este tiempo, estamos asistiendo a un cambio de mentalidad en las cofradías. Al origen de la cofradía de penitencia, la que hace estación en los días de Semana Santa, que aparece a finales del siglo XV, y sobre todo en el XVI, cuando puede que aparezcan los disciplinantes. Las cofradías ya existían en los siglos XIII al XV, pero de este pasado, no conservan más que el nombre, pues la cofradía pasará a ser otra completamente distinta. En la Edad Media, solo se sacaban en procesión las reliquias, las imágenes lo hacen en el XVI. Si bien es cierto que en Sevilla existen procesiones en las que un crucifijo es portado en mano. Así pudo ocurrir en la cofradía de la Vera Cruz, del convento de San Francisco, desde 1468, y en la del Santo Crucifijo, del convento de San Agustín, allí colocado en 1314. Precisamente, estas dos son las cofradías más antiguas de Sevilla, según afirma Sigüenza en su traslación de la imagen de Nuestra Señora de los Reyes, del año 1579. Se puede afirmar que la primera cofradía es la de la Vera Cruz, que da culto a la reliquia de la verdadera cruz, reliquia que pudieron traer los franciscanos, fundadores de la cofradía. Carrero afirma que se fundó en 1380, pero el primer dato cierto es de 1448, año que presenta unas reglas que se aprobarán en 1501. Junto a estas, existieron otras, pero de carácter gremial, que agrupaban a personas dedicadas a un mismo oficio y que solían tener por titular al santo patrono de su actividad. El número de hermandades y cofradías de penitencia, de sangre, de luz y vela y de gloria, era crecidísimo en este siglo XVI. 12.000 cofrades de penitencia dicen Sigüenza que había en su tiempo, 1579, cifra que no llama la atención si se recuerda la de los fieles que asistieron a uno de los jubileos, que ascendió, según Mal Lara, a 40.000 hombres y 90.000 mujeres, cifras muy generosas y posiblemente calculadas a ojos vista, pero en cualquier caso, eran muchos. Por otra parte, hay que tener en cuenta el Vía Crucis a la Cruz del Campo, considerado el comienzo de nuestra Semana Santa. Lo instituye en 1521 don Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa, a su regreso de un viaje por Tierra Santa. Según una antigua tradición, el Vía Crucis de las 12 estaciones era el que había seguido a diario la Virgen para recordar el tormento de su hijo. La procesión salía del palacio los 7 viernes que componen la Cuaresma, rezando los integrantes de la procesión penitentes y flagelantes con capuchas o nazarenos, tantos credos o padrenuestros como pasos dio Cristo en su pasión. La primera estación se situó en su palacio, que desde entonces sería conocido popularmente como Casa de Pilatos, dado que fue en el Pretorio Romano de Jerusalén, donde comenzó el camino de Jesús hacia el Gólgota, finalizaba en la Cruz del Campo, en el cual existía además una ermita dedicada a la Virgen de la Soledad, que estaba a cargo de los negros de Sevilla, muy numerosos en este siglo. Diego de Merlo había construido el humilladero en 1482. La cruz actual del templete fue realizada por Juan Bautista Vázquez, el Viejo, en 1571. Este Vía Crucis supuso un hito en la historia de las hermandades de la ciudad, al establecer, por primera vez, un espacio marcado para el desarrollo de la penitencia pública. Por otra parte, el Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 y 1563, cambió para la historia la Semana Santa como tal, ya que recomendaba el culto externo en procesión con la efigie de Cristo. Por el entonces arzobispo Fernando Niño de Guevara en 1604 dictó algunas normas para corregir los excesos que en sus estaciones de penitencia se venían produciendo. La obligación de las cofradías de hacer la estación de penitencia de día para evitar posibles agravios y desórdenes. La realización de un recorrido previamente dictado y aprobado por la autoridad eclesiástica. La revisión de imágenes e insignias de las cofradías para que estuvieran acordes a la doctrina de la Iglesia. Y destacar una medida que caló profundamente en las hermandades y contribuyó a mejorar las cofradías. Debían hacer estación de penitencia a la catedral.
Para una mayor vigilancia se obligó a que todas las de Sevilla pasaran por la catedral y las de Triana por la parroquia de Santa Ana. Así nace la actualmente denominada carrera oficial. Como curiosidad, podemos citar algunas de las hermandades que existían a primeros del siglo XVI, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días. El Silencio, probablemente fundada en 1340. La Iniesta, refundada en 1879, tras 2 siglos sin vida, procede de otra hermandad que en el siglo XV ya existía. Los Negritos. El Hospital de Nuestra Señora de los Reyes, fundado por el arzobispo don Gonzalo de Mena y Roelas en 1393, es el origen de esta cofradía. Veracruz, refundada en 1942, procede de otra hermandad de la que ya hemos tratado anteriormente. Gran Poder, fundada en 1431, aunque sus primeras reglas son de 1587. El Valle, formada por la fusión de 2 hermandades, la más antigua de ellas, la de la Santa Faz, se fundó en 1450. Esperanza de Triana, parece que fue fundada en 1481. San Benito, reorganizada en 1921. Viene de otra hermandad que poseía un hospital a principios del siglo XVI en Triana. Cristo de Burgos, aunque sus reglas son de 1943. Su fundación viene de 1888, cuando los cofrades de la Hermandad del Buen Fin se trasladan a San Pedro, por problemas con la comunidad franciscana, y al no poder llevarse las imágenes, toman otras de una hermandad extinguida, que ya existía en el siglo XVI, conocida como la de los estudiantes. Montesión, parece proceder de un grupo de disciplinantes, reunidos en torno a un crucificado, en el siglo XIV, que se establecen a finales del XV en el monasterio de Santa Paula, donde actualmente se encuentra dicho crucificado, bajo el nombre del Coral. Quinta Angustia, formada en 1500 en el convento del Carmen. Sus primeras reglas son de 1541. Hermandad y Cofradía del Santo Crucifijo y Nuestra Señora de Gracia, del convento de San Agustín. Ya hemos tratado de su antigüedad, pero hay que señalar que esta hermandad desapareció a finales del siglo XIX y su Cristo se perdió en el incendio de 1936, pero se hizo una reproducción y en la actualidad es titular de la Hermandad de San Roque. Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, San Juan Bautista y María Santísima de la Candelaria, cofradía fundada en 1480 en el Hospital de San Antonio, en la collación de Omnium Sanctorum, y que desapareció en el siglo XVIII. En los anales más negros de la historia de la ciudad figura 1649 como el año más trágico que ha tenido Sevilla desde su fundación. Así de tajante se mostraba el analista Ortiz de Zúñiga al referirse a la epidemia de peste que, desde el mes de marzo, convirtió la ciudad en un inmenso hospital y en un gran cementerio, principalmente en Triana y sus arrabales, llegando a 500 los muertos por día. Se iniciaba así la mayor epidemia conocida en la ciudad. La mentalidad popular acogió la terrible epidemia como un castigo divino, organizándose procesiones de rogativas para pedir la intercesión divina. Entre estas procesiones se puede citar la de la Virgen de los Reyes a finales de junio, alrededor de la catedral, así como la de la Virgen de la Iniesta y la del Santo Crucifijo de San Agustín, que salió en procesión el 2 de julio. La mejora progresiva hasta el definitivo cese de la mortalidad se constató con el nombramiento de la Virgen de la Iniesta como patrona del Cabildo Civil de la ciudad, dedicándole desde entonces una función de acción de gracias, que también se celebra el día 2 de julio. En la parroquia de San Roque, al Cristo de San Agustín. Varios fueron los momentos críticos que vivieron las hermandades y cofradías de Sevilla durante el siglo XIX, con graves consecuencias patrimoniales y con cambios que marcarían la posterior historia de muchas de ellas. En la primera mitad de la centuria se vivió el difícil trance de la invasión de las tropas francesas. Especialmente dañino para el tema patrimonial, las disposiciones liberales de la tercera década, que dejaron a la ciudad sin cofradías varios años, y el proceso desamortizador de Mendizábal, que suprimió templos y conventos que daban cobijo a hermandades y cofradías. En los años siguientes ni en 1824 ni en 1825 saldría cofradía alguna a la calle. Un largo periodo en el que las hermandades no se quisieron plegar a las imposiciones gubernativas e intentos de control por el poder político. La vuelta a la normalidad llegaría en 1826, cuando harían estación de penitencia hasta 7 cofradías. La inestabilidad política, traducida en pronunciamientos constantes contra el gobierno, se tradujo en el año 1831 en una nueva disposición prohibitiva. El asistente de la ciudad, José Manuel de Arjona, prohibió el empleo del antifaz de las túnicas nazarenas. Cabe mencionar que en esta época era muy habitual la cesión de enseres entre las hermandades para la salida procesional, en algún caso hasta el paso o en algunos en siglos pasados hasta las propias imágenes, aunque eso fuera en menor medida. Una lista de destrucción que incluso pudo ser más larga, ya que se llegó a prever la demolición de Omnium Sanctorum. San Andrés,
San Leandro. El principal daño a las cofradías se produjo con el derribo de la parroquia de San Miguel, templo gótico mudéjar situado en la actual Plaza del Duque, del que se vendieron sus sillares como material de obra y sus retablos como madera para el fuego. Entre ellos el principal, una monumental obra del taller de los Rivas. Pocas palabras puedo decir más sin que me censuren por tal atrocidad. Allí residían 3 históricas hermandades que se vieron obligadas a un traslado repentino y que perdieron buena parte de su patrimonio. La Soledad, que se trasladaría a San Lorenzo, Pasión se mudaría a la Iglesia del Salvador, peor suerte correría la Hermandad del Amor, la tercera ocupante de tan singular museo de las cofradías de la época, ya que quedó prácticamente extinguida al ponerse en venta sus enseres. Una hermana, María Jesús del Amor, compraría la talla del Cristo y la conservaría en su domicilio, consiguiendo adquirir la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús, otro convento suprimido en el siglo XIX, hoy sede de la Hermandad de la Vera Cruz, donde se reorganizaría la hermandad años más tarde. Desapareció la entonces trianera Hermandad de la Encarnación al demolerse su capilla, alabada por los eruditos de la época por su amplio e interesante patrimonio. Fue incautada la capilla de la Carretería. Estuvo a punto de ser derribada parte de la iglesia de San Antonio Abad, sede de la Hermandad del Silencio. Fueron meses convulsos para las cofradías, y casi sin darnos cuenta cambiamos de siglo, ya estamos en los llamados felices años 20 y créanme que la cosa tiene bastante guasa. El primero que se nos viene a la mente es el gran Antonio Castillo Lastrucci, que en el año 1923 recibe su primer encargo destacable: la realización del misterio de Jesús ante Anás de la Hermandad del Dulce Nombre, que por aquellos años se encontraba en San Román, y a la que no le convencían los titulares que poseían heredados de su otra etapa histórica, que habían rescatado del beaterío de la Santísima Trinidad. El misterio supone una creación escenográfica al nivel del mejor de los dramaturgos o películas de la época, pues la influencia de la pintura historicista de otros lugares junto con el citado mundo artístico cinematográfico empieza a tener una influencia muy digna de tener en cuenta. Si comparamos el dinamismo y la interacción de las figuras secundarias de este misterio con algunos que nos llegaron del siglo XIX, comprendemos el éxito que pudo alcanzar el artista que nos toca. Un año después llegaría la Virgen del Dulce Nombre, que fija el modelo de Dolorosa con rasgos andaluces y con un aire castizo, muy en la línea del llamado regionalismo, que estaba eclosionando en la ciudad a merced del buen hacer de los arquitectos mencionados antes. Es curioso que en menos de 10 años la jornada del Martes Santo, que había sido inaugurada oficialmente con la incorporación de Santa Cruz a principios del siglo XX, se ve incrementada por 5 hermandades que surgen o resurgen. Poco después del Dulce Nombre, en el año 1922, aparecen las primeras reglas de la Hermandad de la Candelaria, que rescata la imagen de un antiguo nazareno proveniente de la extinta corporación de la antigua y 7 Dolores, y con una imagen de Dolorosa donada por un hermano de la corporación, que no debió gustar demasiado porque en 1924 es cambiada por la actual obra de Manuel Galiano, que sigue los cánones de la Dolorosa sevillana de influencias macarenas. Poco antes de esto, en 1921, se reorganiza la Hermandad Trianera de la Encarnación, hoy conocida popularmente como San Benito y de la que hablamos antes, que poco pudo recuperar de la anterior etapa de su historia, salvo la maravillosa Virgen de la Encarnación. Si bien hasta el año 1928 no regulariza sus salidas anualmente por problemas de organización, actualmente es una de las hermandades más populares de la ciudad. Es en 1929 cuando estrena el emotivo misterio de la presentación al pueblo del prolífico Lastrucci, una auténtica joya donde el espectador se convierte en parte de la magnífica escena inspirada en el Ecce Homo, que pintara el italiano Antonio Ciseri a finales del siglo XIX. Si te está gustando el vídeo te pido que te suscribas a mi canal, le des like y actives la campanita, así cuando suba un vídeo te avisará. Y no se te olvide de seguirme en la página de Facebook de Forofo Sevillano. Así no te perderás las novedades que habrá en el canal. Muchas gracias por tu tiempo. Es curioso cómo estas 3 hermandades citadas poseen la firma en sus palios de otro de los grandes diseñadores de nuestra Semana Mayor, el gran Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y cada Martes Santo podemos verlos desfilar uno detrás de otro. Hay que destacar el gran gusto del maestro, que empieza a fijar como modelo el de la esperanza macarena y la amargura, con la característica que mejor define la Semana Santa actual en cuanto a bordados. Estos 3 hermosos palios de figura con bellotas son prácticamente el modelo de lo que hoy consideramos palio sevillano, en los que a los ricos bordados juanmanuelinos hay que sumarles el acabado en flequería de bellota, creando un efecto sonoro que a más de uno pone los vellitos de punta. Antes de mencionar al resto de hermandades que aparecen en este Martes Santo que asienta sus bases en esta década, mencionaremos el trabajo de Ojeda en los palios del Subterráneo o de Madre de Dios de la Palma, que cronológicamente encajan en esta fecha,
señalando como su última gran obra el imponente manto de tisú de la Virgen de la Esperanza Macarena estrenado en 1930. El Martes Santo de los años 20 se completa con otras dos hermandades más, los Estudiantes, fundada en el año 1924 y que recientemente ha celebrado su centenario. Hace público el culto de la meritoria talla de un crucificado de Juan de Mesa vinculada a la orden jesuita, y la Hermandad de San Esteban que aparece en 1926 rescatando también al antiguo Señor de la Salud y Buen Viaje, incorporando a su vez a otra dolorosa de Manuel Galiano, con la advocación de los desamparados y bendecida en 1927. También que en la Hermandad de la Esperanza de Triana empieza a fijarse el modelo de sus insignias, destacando en este caso al diseñador José Recio, importante ceramista trianero, que, por así decirlo, supuso lo que Ojeda fue en su hermandad homónima del barrio de la Macarena. El Señor de la Sagrada Lanzada es tallado por Antonio Illanes en el año 1929, y también en este año, la Esperanza de Triana tiene la importante intervención de Antonio Castillo Lastrucci, que daría el sello a la imagen que hoy conocemos. Los felices años 20 fueron años muy productivos que dinamizaron dos jornadas claves, además de encumbrar célebres nombres que irán asociados a la historia de la Semana Santa para siempre. Y volvieron los tiempos difíciles, conocido es el caso del año 1932, en que solo procesionó la Hermandad La Estrella en el primer año de la Segunda República, en el que se vivió el último año sin cofradías conocido hasta la fecha 1933. Ninguna cofradía salió a las calles de Sevilla bajo la justificación de la inestabilidad política y social del momento. El culto externo fue sustituido por solemnes celebraciones internas, altares extraordinarios, besapiés y besamanos, turnos de vela, ante el monumento de la catedral o, incluso, el montaje de pasos como los de la Hermandad de los Gitanos, que no llegaron a procesionar. Fue la última Semana Santa sin procesiones de la historia hasta la ya conocida pandemia de COVID-19 que dejó sin procesiones los años 2020 y 2021. La regularidad actual de la nómina de las cofradías es un hecho relativamente reciente, posterior a la Guerra Civil Española. En siglos pasados era frecuente la ausencia de hermandades, fundamentalmente por motivaciones económicas, aunque la Semana Santa, como buen reflejo de la historia de la ciudad, se vio marcada en numerosas ocasiones por diversos condicionantes políticos y sociales que motivaron la existencia de años sin cofradías. Sevilla en la postguerra era un templo que olía a cenizas. Tras los incendios provocados de 1936, la ciudad seguía sin recuperar buena parte de sus iglesias calcinadas. Seguían cerrados templos como Omnium Sanctorum, San Romano, San Marcos. Había cofradías sin sede, y en general, todas las cofradías intentaban buscar su sitio. Fueron años de precariedad, de enseres prestados como antes comentamos. Años en los que la Iniesta salió de San Martín, la Macarena desde la Anunciación o la Cena desde la Iglesia de los Terceros. Años en los que se pudo ver a la Virgen del Rosario bajo el palio de la Iniesta, al Cristo del Silencio de la Amargura sobre el paso de San Bernardo, o a una dolorosa de Cerquera sobre las andas del desaparecido Nazareno de San Roque. Las cofradías intentando sobrevivir. A las carencias económicas se unían las pérdidas patrimoniales, solventadas en muchas ocasiones con grandes ejercicios de imaginación y grandes esfuerzos económicos. La Semana Santa intentaría su renacimiento, con algunos signos para la esperanza. Imagineros como Illanes, Fernández Andes o Castillo Lastrucci aportaban nuevas imágenes titulares. Hermandades como San Bernardo recuperaban tallas de mérito histórico. En 1940 salía por primera vez la Hermandad de la Paz, que también era la de la Victoria. El mismo año se reorganizaba la Hermandad del Santo Entierro. Un año más tarde, Pasión salía en andas, al perder sus andas en un incendio, y la futura Basílica de la Esperanza Macarena empezaba a tomar cuerpo. En 1942 se bendecía el nuevo templo de San Gonzalo. El cardenal Ilundain había recortado la presencia de las mujeres en los cortejos. En un decreto de 1940 se insistiría en el cumplimiento de horarios y se limitaba su presencia en los cortejos, saliendo este año de forma excepcional. Al año siguiente, la presencia de las mujeres se prohibiría definitivamente. Las hermanas más cargadas de años de algunas corporaciones podrían recordar a sus nietas que ellas habían salido de nazarenas. Más control, en 1942, la naciente Hermandad de Jesús Despojado, la del Cristo realizado en una prisión, sufría una traumática retirada de reglas tras un supuesto comportamiento poco decoroso de alguno de sus nazarenos. Nada nuevo bajo el sol, pero también en las cofradías hubo siempre clases y era fácil imponer la autoridad a la más débil. En 1943 la Hermandad de Pasión se sobrepondría a la adversidad y presentaría su soberbio paso de plata ideado por Cayetano González. Luz en un tiempo de tinieblas. El mismo año,
El cardenal Segura recordaba unas ordenanzas en las que insistía en el regreso a casa de los nazarenos por el camino más corto, en la prohibición de la asistencia de hermanas o de hermanos vestidos de seglares, y en el nombramiento de un fiscal para los pasos que fuera el encargado de su orden y de sus paradas. Un suceso que hoy sería más que impensable fue el accidente que sufrió al no parar un tranvía ante el palio de la Virgen de la O y acabó atropellando al paso, aunque milagrosamente se rescató a su imagen titular y a sus costaleros bajo el amasijo de enseres. En 1945 se constituye el Consejo General de Cofradías de la ciudad de Sevilla, al que además se le confiere la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones canónicas, regular los horarios por carrera oficial, etc. Este hecho cambiaría el devenir de las hermandades para siempre. De 1937 a 1968, 32 años. Se fundaron 35 cofradías. El gobierno entonces en el poder supo meter su mano y hacerse muy presente en este resurgir cofradiero. Podemos afirmar que con el impulso gubernamental, populista y el auténticamente cristiano, todas las cofradías y hermandades y especialmente, las de Semana Santa, lograron un auge de fundaciones como no lo habían tenido desde el siglo XVI. Hombreras dobles en las chaquetas y ampulosas esquinas de flores en los pasos. La cuestión era no pasar desapercibido en los 80. Guerra contra la discreción. El aire de la capital andaluza se destilaban los mejores sones del rock andaluz, aunque para movida, la que protagonizaban los palios en unos años que, trasladados a la actualidad, irritarían la sensibilidad del neomisticismo imperante. En las noches sevillanas de azahar y luna llena, valga el tópico, los cofrades confundían la elegancia con un movimiento de costero a costero y el sonido de los xilófonos en las agrupaciones musicales. Eran los años en los que la vela rizás se habían adueñado de las candelerías. Palios que hoy se consideran serios y clásicos usaron en aquella década la flor de cera como exorno habitual. También en los 80 se retomó con más fuerza que nunca la rentabilidad turística, unos días santos que empezaban a gozar de un mayor protagonismo en los medios de comunicación. Internet y las redes sociales aún quedaban lejos. Pero a finales de esta década ya se vislumbró la importancia del seguimiento inmediato de las cofradías dentro de la llamada Sociedad de la Información. El nacimiento de Canal Sur Radio en 1989, y en concreto del programa El Llamador, supuso una revolución a la hora de retransmitir las salidas, entradas y el discurrir de los cortejos por la carrera oficial. A las voces tradicionales que narraban los días de la Semana Mayor se sumaban ahora las que ya se han convertido en clásicas a partir del Domingo de Ramos. Esta emisora fue testigo, además, de la primera estación de penitencia del Cerro, cuya estética supuso una excepción en la exuberante línea del resto de cofradías de barrio. Se ha demostrado con los años que su apuesta por lo clásico ha servido de espejo para corporaciones nacidas en las últimas décadas y hasta para muchas de antigüedad centenaria. Los policías vestían de marrón. La banda del Cristo de las Tres Caídas de Triana empezó a despuntar como agrupación musical para ir mutando hacia el estilo propio de cornetas y tambores que comenzaba a imponerse. El estribillo de campanilleros se repetía hasta la saciedad y Encarnación de la Calzada se colocó en el top 10 de las marchas de palio. Lejos de quedar en el baúl de los recuerdos, la Semana Santa logró en los 80 el empuje definitivo para convertirse en una celebración de masas. Lo hizo, además, acorde a la época, con una estética sin medida, pero con la naturalidad que se echa en falta en estos tiempos de estilos impostados. 1990 fue un año en el que estuvo marcado por las salidas de las hermandades en otros templos. Hasta 7 corporaciones realizaron su salida fuera de sus sedes a causa de las obras padecidas en varias iglesias. Estas fueron La Iniesta, Santa Marta, San Esteban, San Isidoro, Las Aguas, Los Gitanos y Jesús Despojado. Pudieron ser 8 ya que en San Nicolás de Bari hubo obras, pero la hermandad decidió aguantar en su casa. Eran situaciones desesperantes. Ya lo padeció pocos años antes 2 implicados, San Isidoro y Las Aguas. La más afectada fue Jesús Despojado, al ser declarada en ruina su capilla. Las imágenes estuvieron en la desaparecida residencia Tartesos situada junto a la plaza de Molviedro, anexa a la capilla. La Iniesta a Santa Marina, Los Gitanos a Santiago, San Esteban a San Ildefonso, San Isidoro en la Anunciación, Santa Marta a San Martín, Jesús Despojado desde la parroquia de San Gil. Las Aguas lo hizo desde los Terceros y la Candelaria desde el convento de Madre de Dios. San Esteban lo hacía desde San Ildefonso, sede donde permaneció 4 años. Una iglesia a la que le une unos estrechos lazos de unión a lo largo de su historia. Por aquel entonces, su hermano mayor era Manuel Román, una persona que llegó a ser posteriormente presidente del Consejo de Cofradías. Por otro lado, Santa Marta abandonaba San Andrés para ir a San Martín. Muy cerca y tan lejos a su vez.
Una década permaneció allí, hasta 2000. Un caso duro lo padeció los gitanos. Tan solo 40 años antes volvió a estar cerrada por obras. Desde ahí pasó por Santiago. En 1994 Santa Catalina y los terceros hasta obtener la antigua Iglesia del Valle, hoy Santuario del Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias. Son datos al fin y al cabo históricos. Dentro de la gravedad del asunto, a causa de la desgracia deja estampas únicas para el recuerdo. En las primeras horas del 21 de abril del año 2000 la forma de entender la Semana Santa de Sevilla cambió por completo. Aquella primera madrugada del siglo XXI, la ciudad vivió uno de los episodios más desagradables que se recuerdan en una fiesta que parecía intocable a nada y a nadie. Carreras descontroladas de público en todos los puntos de la ciudad donde había hermandades. Cofradías destrozadas a su paso y cortejos que tuvieron que recomponerse sobre la marcha tras sufrir aquellas avalanchas. No voy a hacer hincapié en el tema ya que tengo un vídeo hecho sobre los sucesos de la madrugada del 2000, en el canal que si no lo has visto te invito a verlo. Lo que sí está claro es que ese hecho cambió la Semana Santa para siempre. A lo largo de este cuarto de siglo de esta centuria se ha visto un cambio progresivo en los desfiles procesionales en estos 25 años tanto en número de hermanos como participantes en sus cortejos en Semana Santa, destacando la incorporación de 3 hermandades a la nómina. En 2007 realiza la Hermandad del Carmen Doloroso su primera estación de penitencia a la catedral. En 2008 haría lo propio la Hermandad de San Pablo. Y en 2010 la Hermandad del Sol que hasta la fecha fue la última incorporación hasta el momento. El crecimiento de las hermandades de vísperas especialmente en los barrios y que tan buena labor realizan. Pero quiero destacar 2 hermandades que aunque no se pueden decir refundadas sí se podría decir que retomaron el camino de las originales y son el Cristo de la Corona a la cual pertenecieron personajes muy importantes de la época. Diego Ortiz de Zúñiga la menciona en algunos de sus escritos alcanzando en el siglo XVIII su esplendor, desapareciendo a finales de ese mismo siglo, y la de Pasión y Muerte de Triana que como ya comenté en otros vídeos fue una hermandad que existió en el siglo XVI. En Triana que se extinguió debido a las epidemias de peste de 1649. Las nuevas tecnologías han hecho que las personas a nivel mundial hayan conocido la Semana Santa según Sevilla a nivel global y se haya popularizado hasta niveles en los que ya muchas zonas tienen que ser valladas y acotadas con aforo por seguridad. Como último momento importante hasta la fecha para la Semana Santa de Sevilla fue la clausura del año jubilar en la ciudad de Roma en la que la Hermandad del Cachorro participó junto con otras hermandades de España y de diferentes partes del mundo y la que nos dejó momentos inolvidables como fue su paso por el Coliseo a los sones de la Marcha Amargura. A lo largo del vídeo hemos visto la evolución durante siglos de las formas, modos y maneras de las cofradías y hermandades, compuesta por diversos grupos de personas de distintas índoles laborales u otras características donde han influido múltiples factores tanto religiosos, artísticos, sociales e históricos, desde las primeras demostraciones piadosas populares realizadas a finales del siglo XV hasta las del siglo XXI donde las tecnologías han hecho seguir la evolución de la Semana Santa. ¿Te quedas con las primeras Semanas Santas de los Vía Crucis a la Cruz del Campo? ¿Prefieres la de los años 80 con sus peculiaridades? ¿O te quedas con la actual con sus diferentes modas? Déjame saber en los comentarios cuál prefieres. Lo que sí es cierto es que como la vida está en constante evolución y que todo el esfuerzo, lucha y sacrificio de todos, nos han legado en herencia la Semana Santa que tan hermosa podemos disfrutar hoy. Llegado este momento me gustaría pedirte si te gustó el vídeo que me sigas en la página de Facebook y te suscribas a mi canal. Y actives la campanita, de esa manera cuando suba un vídeo te avisará. Espero que le haya gustado. Soy Forofo Sevillano, un saludo y muchas gracias.